Durante años, el doctor Fuentes, ahora tiene 51, ha sido el médico de muchísimos deportistas, ¿no? Primero atletas, después ciclistas, boxeadores, tenistas. Terminó asesorando y dirigiendo la preparación de equipos de fútbol de primera y segunda división, equipos importantes, nos dijo anoche. Y sobre él siempre ha sobrevolado la sospecha del doping y de que usaba EPO para inyectar en la sangre de sus deportistas y mejorar con ella su rendimiento. Hace mes y medio, la Guardia Civil le detuvo por un delito contra la salud pública y le incautaron una serie de productos dopantes, entre ellos EPO, así como una agenda en la que figuraban los nombres en clave de los deportistas que presuntamente eran pacientes suyos. Doctor, anoche me dijo usted que ni son todos los que están, ni están todos los que son. Efectivamente. ¿Faltan muchos? Faltan bastantes. Y me dijo que le sorprendía que algún ciclista español que estaba en esa lista, que no hubiera salido y que estuviera en el Tour. Sí, efectivamente, esa es una de las cosas que te comenté. Me ha sorprendido mucho que hayan salido unos nombres sí y otros no. No sé la razón. También me ha sorprendido mucho que hayan salido nombres de deportistas o de ciclistas, en este caso, que yo ni conozco. ¿Hay algunos que no conoce usted? No conozco personalmente. ¿Me puede decir alguno de los que no conozca, concretamente? ¿Un tal Contador? ¿Alberto? Alberto Contador no lo conozco. Ballester. Es que he visto varios. Como leo de pero conocerá por lo menos como ciclista, sí. De Contador he oído hablar. Sí. Ni le conozco físicamente, ni nos hemos cruzado nunca, ni sabría reconocerlo. Si me das cuenta, no he cruzado con él en mi vida ni una sola palabra. ¿Y podría ser a lo mejor alguna otra clave que puso usted? Porque sí que sería su letra, ¿o no? Si fuese, no te lo diría. Pero en este caso voy a hacer una excepción. No hay ninguna clave que indique que el titular de esa clave sea Contador. ¿Ha leído la prensa hoy? No. Pero sí que será un poco consciente de la expectación que se ha levantado su presencia aquí, ¿no? Por lo que me han contado antes de entrar en el programa, pues debe haber mucha. Dicen que todo el asunto de la Operación Puerto, que nace por un chivatazo de alguien que está relacionado con el ciclismo. ¿Usted sospecha de alguien o se ha sentido traicionado por alguien? No, yo no ni sospecho ni pienso que he sido o no me he sentido traicionado por nadie. Lo que sí quiero aclararte es una cosa. Yo no he venido aquí a chivarme. Yo no he venido aquí a acusar directamente a nadie. Yo he venido aquí a decir que el ciclismo no es el único deporte en el que se toman cosas para mejorar el rendimiento, aunque da la impresión de que esto es un monopolio del ciclismo, y no es así. Pues luego lo hablamos, porque me dijo usted que evidentemente que ha habido boxeadores, que ha habido tenistas, que ha habido equipos de fútbol. Lo que más morbo da es el fútbol. No sé también por qué, porque ha habido ya casos de jugadores que han dado positivo. ¿La nandrolona se usa en el ciclismo para algo? Yo creo que no, pero digo creo que no porque uno nunca sabe lo que se puede estar usando. De todas formas, la nandrolona que existe en el mercado, hasta donde yo sé, está en forma de inyectables que tienen una eliminación muy lenta, que duraría en el cuerpo más de un mes y medio, 2 meses. Sería estúpido en un ciclista utilizar ese producto cuando está compitiendo cada semana y además está sujeto a controles por sorpresa. Me extrañaría mucho que se usara en ciclismo. Usted de lo que está convencido es que no ha cometido ningún delito y que lo que usted pone en los corredores no les hace peligrar su salud. Sí, no solo estoy convencido de eso, sino quisiera aclarar que antes que nada yo soy médico. Como profesional de la medicina, a mí lo que me interesa es proteger la salud de mis pacientes, clientes, deportistas, como los quiera llamar. Pero en absoluto, en ningún momento ha estado en mi ánimo dañar la salud. Todo lo contrario. Los médicos nos preparamos, nos enseñan en la facultad, nos entrenan para curar, para proteger la salud, no para dañarla. Y eso tiene que quedar claro porque es mi principal prioridad. Yo busco siempre proteger la salud del deportista. Sí, pero la gente lo que se pregunta en la calle es decir, vale, quiere protegerle, pero ¿por qué les tienen que inyectar nada? Vamos a ver, el deporte en sí, el deporte que quiero diferenciar entre el deporte de base, el deporte amateur o aficionado
y el deporte de alta competición, el deporte profesional, que es el que realmente exige unos esfuerzos que rayan lo inhumano, que muchas veces desbordan la fisiología normal del organismo, ese deporte de alto nivel es el que yo pienso que daña la salud. En la práctica, el entrenamiento deportivo y la competición deportiva terminan minando el organismo. Me está diciendo que el deporte profesional no es sano. No, en absoluto. Lo estoy diciendo así, es decir, vamos a ver que quede claro. El deporte profesional no es sano. Lo digo tajantemente. De hecho, mi tesis doctoral pero no es sano se basó en eso. Vale, pero no es sano, habrá gente que diga, pero no es sano por culpa de ustedes que les inyectan productos dopantes. No, yo tengo otra idea. Yo estoy convencido de que el daño se produce primero. El deportista primero entrena, primero se castiga, primero fuerza al organismo al límite de sus posibilidades, y a continuación acude a tu consulta para hacerse un chequeo, un control médico. Aunque, dicho sea de paso, te está dando la impresión de que los deportistas solo han venido a verme a mí con el único fin de recurrir al dopaje. Parece como si yo no supiera hacer nada más, pero no es así. Es decir, les hago controles y hago un diagnóstico de la condición física y de la condición biológica. Entonces, como ya yo estoy acostumbrado que en medicina, y lo sabe cualquier médico, 2 y 2 no son 4, no se puede establecer un programa, un protocolo igual para todos. Entonces, en base a cómo esté el deportista, se le suplementa con aquello que realmente necesita. ¿Aquello es EPO? Podría a lo mejor ser EPO. No piensas en EPO cuando tú estás pensando en proteger la salud de un deportista. Pero si el deportista entra en esa bien llamada anemia del deportista, a unos límites peligrosos para su salud, porque no hay que olvidar que el entrenamiento intensivo produce hemolisis, que quiere decir rotura de glóbulos rojos. Si esa hemolisis es tan importante y los valores hemáticos son tan bajos que hay una anemia manifiesta clínicamente, habría que recurrir a los medicamentos que están para compensar esas alteraciones. Y la EPO es uno de ellos. Todo esto lo podemos discutir después, porque está aquí Juanito Mora, que es un especialista, está también el doctor Romo, pero yo quiero hacer un poco de historia. Usted es médico ginecólogo. Sí. ¿Cómo empieza un ginecólogo hasta esa metamorfosis hasta transformarse en médico especialista de la recuperación de deportistas? Bueno, hay que primero aclarar que llevo casi 29 años de ejercicio profesional. No está bien que yo diga esto, pero tanto en el bachiller como en la universidad, pues era lo que se suele llamar normalmente un empollón. Yo he tenido media de sobresaliente en mi expediente, he tenido sobresaliente en la licenciatura, he hecho mi tesis doctoral con la calificación de sobresaliente cum laude, pero a mí me gusta el deporte. De hecho, en el año 76 quedo, hace ahora 20 años, campeón de España universitario, practico el atletismo, me gusta el deporte, pero en ese momento cuando practicaba el atletismo, ¿usted se inyectó de EPO? No, yo creo que en ese momento ni siquiera existía. ¿Nunca tuvo ayuda médica cuando practicaba el atletismo? No, porque aprovecho esa pregunta para aclarar que en ese momento, como universitario y como médico en formación, yo hacía el deporte a un nivel y a una intensidad que no requerían probablemente más ayuda que dormir y comer bien, porque yo no entrenaba, no vivía de eso y no era una profesión, era pues un entretenimiento, un divertimento que yo tenía en ese momento. Usted se casa con una atleta, una campeona de 400 metros, con Cristina Díez, Cristina Pérez Díez, y en algún momento, si tuviera que poner la EPO, ¿se lo pondría con toda tranquilidad? Si su salud peligrase, sí, me lo pensaría, pero... Hombre, ya si su salud peligrase, pero... Bueno, estamos hablando de que los medicamentos, incluida la EPO, aunque sean de uso hospitalario, están diseñados para curar. Y yo quiero decir aquí una cosa muy clarita. Todos los medicamentos que existen actualmente tienen sus principios genéricos, es decir, el componente básico de ese medicamento tienen establecida una dosis terapéutica y una dosis letal. Eso quiere decir que es muy importante que cualquier medicamento a una dosis determinada cura y a otra dosis mata. Y eso lo sabemos los médicos. Entonces, la medicina lo que hace es te entrena, te prepara para decidir con las pruebas diagnósticas, con los criterios que tienes, con los métodos de diagnóstico y test que puedes hacer, saber si en un momento determinado
el beneficio terapéutico del uso de un medicamento a unas dosis determinadas y en un periodo determinado es superior al perjuicio que supone los efectos secundarios que tienen todos los medicamentos que hay en el mercado. Insisto, todo esto son tesis suyas que ha dicho que quería defender y que luego el doctor Ignacio Romo, que es un especialista y que supongo que le está escuchando, pues le podrá rebatir o decir lo que no está de acuerdo. Yo quiero un poco, como decía, hacer un poco de historia. ¿Cómo llega usted? Usted aparece en el mundillo este del deporte. Yo creo que cuando yo empezaba a hacer de reportero, ¿pudo ser en el año 83 o así? Más o menos. Quizás un año antes, 82. Quizás en 82, en el Mundial de España del 82 de fútbol. Ya entonces no tenía vinculación con el fútbol, no. Evidentemente con el atletismo. Yo empecé con el atletismo y yo creo que incluso un poco antes, el 80, 81. ¿De quién bebe usted las fuentes? Porque siempre se dice que el primero que empezó en este tipo fue Conconi, que de Conconi aprendió Ferrari, que... ¿Usted con quién aprende? Bueno, a mí quien me metió el gusanillo, la pasión por la medicina del deporte, fue mi primer entrenador y posteriormente profesor, Juan José González Iturri, que actualmente es el presidente de la Federación Española de Medicina del Deporte, que bueno, pues mientras yo era estudiante todavía, pues le apasionaba la medicina deportiva, el control de los deportistas, en fin, a mí me gustaba ese mundo y entre otras cosas porque en ese momento era un deportista practicante. Entonces, bueno, a partir de ahí... ¿Empieza a coger atletas? Luego... No, entreno. En ese campeonato de España universitario, donde quedo campeón de España, me mido con otros atletas. Curiosamente al año siguiente tengo que ir a Madrid a hacer las minicias universitarias en el año 77. Y uno de mis entonces rivales, pues tenía su teléfono, le llamo, le digo, voy a estar en Madrid, voy a estar 3 meses, 6 meses, no me acuerdo cuánto estuve, pues... Y le pregunté si era posible entrenar con su entrenador, porque no quería dejar los entrenamientos. Y me dijo que lo iba a hablar y que me contestaría. Habló con su entrenador, él dio el visto bueno, y yo salía por las tardes de 6 a 9 del cuartel, y me iba a Vallehermoso a entrenar y volví al cuartel. Ese entrenador era Manuel Pascua Piqueras. Empieza con Pascua Piqueras. Empiezo a entrenar y bueno, yo termino mi servicio militar, yo me vuelvo a la Universidad de Navarra, que es donde cursé mis estudios, acabo la carrera en el año 78, me voy a Canarias, preparo el MIR, el examen que hacen los médicos para acceder a una especialidad. Entonces no existía la especialidad de medicina deportiva y bueno, lo apruebo y elijo la especialidad de ginecología, que siempre me ha gustado mucho. Decido instalarme en Las Palmas. En el año 80 pongo en marcha un centro de medicina del deporte que se quiso poner en marcha y quedó paralizado. Bueno, pues terminé poniéndolo en marcha, me dan una beca de investigación, en fin, el Consejo Superior de Deportes y bueno, pues empiezo un poco a crear pues esa... ¿Ya sabía usted, habría oído hablar ya del doping? En aquellos tiempos eran los anabolizantes y todo eso. Sí, había oído hablar, pero entonces pues, tampoco sabía mucho más. Es decir, tenía pues una idea muy genérica y muy vaga porque estaba pues entrando en el mundo del deporte. Entonces pues, a mí me chocaba una cosa, y es que bueno, la normativa deportiva, pero el médico clínico, el médico que no está metido en el deporte, le choca mucho, le cuesta mucho pensar que un medicamento determinado, que puede servir para curar a un niño de 2 años, pueda dañar la salud de un adulto de 25 que es sano. Entonces dice, bueno, pues el dopaje o el doping, como quieras, se reduce solamente al deporte de alto nivel y a una normativa deportiva que lo que pretende impedir es pues que haya desigualdad a la hora de medirse unos con otros y que no se desvirtúe el resultado de la competición. Pero me costaba eso de asimilar que el mismo medicamento que se utilizaba en clínica o en consulta hospitalaria o en consulta privada para curar tuviese el efecto destructor en otros deportistas. Le cuesta, bien, insisto, luego todo esto lo hablaremos con el doctor Romo. ¿Usted cuándo empieza a coger ciclistas? Yo empiezo a coger ciclistas o a trabajar en el ciclismo porque estoy de jefe de los servicios médicos de la Federación Española de Atletismo. Me vengo a trabajar a Madrid entonces yo estaba soltero y podía permitirme ese lujo por una cantidad pues económica muy baja, 25.000 pesetas al mes, de entonces, del año 83, 84, ganaba mucho más como ginecólogo en Las Palmas. Y en un momento determinado veo que no me llega. Me pido un aumento de sueldo, me dicen que más que me pueden subir,
esas 50.000 y como necesitaba dinero tenía dos opciones, o volverme a Canarias a seguir ejerciendo como ginecólogo o buscar otra alternativa. Pero usted es de familia de posibles. Usted es el sobrino nieto de Eufemiano Fuentes, el rey del tabaco, que yo soy que cuando éramos niños yo recuerdo que apareció asesinado por el... Lo secuestraron el 2 de junio del 76, el día que yo me examinaba del examen final de ginecología en la Universidad de Navarra. ¿Usted se llama Eufemiano como él? Yo me llamo... Era mi tío, hermano de mi padre. Yo me llamo Eufemiano porque él no tuvo hijos varones y mi padre le debió decir, yo no había nacido todavía, si mi primer hijo es varón, lo llamaré como tú. Entonces era mi tío y mi padrino. Por eso digo que era el rey del tabaco, entonces usted no... Sí, pero vamos a ver, José Ramón, tú cuando tienes 25 años, tienes una especialidad, 26 años, quieres tener tu independencia económica. Evidentemente mi familia tiene patrimonio, mi familia tiene recursos, yo tengo, bueno, son muchos primos, una familia muy extensa y de hecho pues procede de, digamos, de una... Se viene a Madrid y empieza a coger ciclistas en el año 83, ¿me ha dicho? No, 84. Después de la Olimpiada de Los Ángeles, en el 85, 84, 85. Yo le conozco en el SEAT Orbea en el año 86, cuando gana Pedro Delgado aquella vuelta en Fue en el Salamanca. 85. La vuelta que gana Pedro Delgado es en el 86, en el 85. Fue en el 85, perdona que te corrija, pero puede ser. Y sí, en el 85. En el 84 la que gana Álvaro Pino. En el 84 gana Caritú y en el 85 la gana Pedro. Y esa es la primera vuelta. En el 86 la gana Álvaro Pino en Jerez, en una contrarreloj de Jerez, que se la limpiaron elegantemente y a través de un helicóptero a Laurent Fignon, a través de un helicóptero dando vueltas previamente. ¿Se acuerda usted de aquello? La cantidad de trampas que hemos hecho. Ay, Dios mío. Bueno, pues no solamente con el doping, pero bueno. Y usted en aquella época está en BH estaba en Orbea todavía. Yo en ese momento pido permiso a la Federación para compatibilizar, digamos, el atletismo con el ciclismo. Se me concede inicialmente. Yo creo que precisamente la victoria de Pedro Delgado en esa Vuelta a España de 85 dispara una sensación de... Disparó el mundo del ciclismo hasta el punto que se empezaron a pagar contratos que no se habían pagado nunca en el mundo del ciclismo. Y ahí es cuando posiblemente empieza a revalorizarse también la figura de los médicos. Sí, en ese momento pasa una cosa. A mí la Federación de Atletismo me dice, tienes que dejar el ciclismo, o sigues en atletismo o sigues en ciclismo. Y yo decido seguir en atletismo. Entonces yo en el año 86 no estoy con nadie del ciclismo. Estoy con el atletismo. Y a finales del 86, por unas razones que ahora no vienen al cuento, dimito, dejo la Federación de Atletismo y me planteo volverme a mi casa. ¿Cuándo oye usted hablar por vez primera de EPO? Yo creo que a nivel científico, en lo que se refiere en publicaciones y estudios y esto, a finales de los 80, primeros de los 90, oigo hablar. ¿Qué le dicen? ¿Que lo leen en una revista, se lo envían? Bueno, no lo recuerdo exactamente. Es decir, leo que hay estudios científicos que, la eritropoyetina, la EPO, que son las iniciales de eritropoyetina, es una hormona que producimos todos en el cuerpo, que es la que mantiene precisamente el nivel de glóbulos que tenemos cada uno, que es diferente, pero es el que tenemos cada uno. Entonces, esta eritropoyetina no había sido posible hasta ese momento ser sintetizada. La poca eritropoyetina que se disponía hasta ese momento era la obtenida de la misma orina humana y era carísima y dificilísima de obtener porque era muy poquita, ¿no? Y con las técnicas de recombinación genética, es decir, técnicas nuevas de síntesis de hormonas, para no complicarte, pues se consiguió sintetizar la EPO o una molécula idéntica a la EPO en los laboratorios. Y entonces eso pues tuvo mucho auge porque... ¿Era fácil de conseguir? No era fácil de conseguir. ¿Cómo se conseguía? Hasta donde yo recuerdo se conseguía, en farmacias, evidentemente. Es decir, en el mercado negro no. Al principio no había en España y entonces había una farmacia que era la Farmacia de Productos Extranjeros, que dependía del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social. Normalmente, ¿de dónde la traían? ¿De Suiza? En muchos sitios, muchas veces de Suiza. El laboratorio, ahora me coges... Janssen, me parece que Celiac Janssen es suizo, pero no estoy seguro. Puede ser suizo, austriaco, pero bien, venía del laboratorio. ¿En aquella época ya se empezaba a usar? Bueno, había estudios
contradictorios, si era bueno, si era malo. Habían habido una serie de episodios de algunas muertes que no tenían explicación, de ciclistas que habían dejado el ciclismo y que morían por la noche en su casa. Esas muertes se le atribuyeron a la EPO. Era muy... En ese momento yo creo que era muy peligroso o arriesgado hacer uso de ella, porque no se sabía mucho sobre su efecto en el organismo, el uso de esta EPO exógena, ¿no? ¿Ahora ya no es tan peligrosa? Ahora se conoce mucho más su efecto y las posibilidades que tiene. ¿Por qué murieron aquellos ciclistas holandeses que aparecieron muertos? Yo personalmente no lo sé, pero sí puedo decir una cosa que tienen que saber todos los que están oyendo. El ciclista es un deportista muy especial, porque consigue en 6-8 años de entrenamiento reducir a la mitad las pulsaciones en reposo. Eso quiere decir que el corazón aumenta al doble. Si nosotros tenemos 70 pulsaciones en reposo, un ciclista puede tener 35, o 33, o 32, como tenía Indurain, pulsaciones en reposo. Eso hace que el corazón sea muy grande. Pero cuando el ciclista abandona la actividad profesional, aunque debería hacerlo, que es lo que recomiendan todos los cardiólogos y los especialistas en medicina del deporte, progresivamente, la mayoría paran de golpe. Entonces ese corazón que ha tardado en desarrollarse al doble de su tamaño 6 años, en 6 meses vuelve a su tamaño normal, original. Esa reducción tan rápida produce isquemias, que quiere decir faltas de riego, ese músculo que se reduce. Y es causa de muertes que ha habido, pues súbitas, que le decimos nosotros, muertes sin venir a cuento. Yo me acuerdo de antes de aparecer la EPO en el mundo del ciclismo, ciclistas que morían en la bañera de su casa. ¿Por qué se sospechó que eso no estaba relacionado con que hubieran dejado el ciclismo y no hubieran vuelto a hacer deporte? Bueno, vamos a ver, coincidió una serie de muertes con, el principio del uso de esta sustancia. Y entonces se asoció, evidentemente, si se empieza a utilizar un producto. ¿Usted ya lo había utilizado en esa época? No, en esa época. En esa época aún no. 12:37. El doctor Eufemio Fuentes. Yo quiero un Citroën Jumper. Pues yo quiero un Berlingo. Jumper. Berlingo. Jumper. Llega el nuevo Citroën Jumper, todo un gran lanzamiento que celebramos con unas ofertas mágicas. Este mes, el nuevo Citroën Jumper desde 15.200 euros y Berlingo desde 8.400 euros. Ofertas mágicas en Citroën. Válido en Península y Baleares. Y vamos a comprarle 10.000 unidades. ¿10.000? Apunta. Me llamo Juan Hernández. ¿Cómo? Y mi teléfono es el 6... Perdón, repítalo. Mi móvil no funciona muy bien. No dejes que tu empresa se pare cuando algo falla. Y si lo que falla es el móvil, Movistar te ofrece uno de sustitución ahí donde estés con su servicio postventa para pymes. Infórmate en el 1486. El Larguero. José Ramón de la Morena. Radio Bilbao. Hay un lugar en Erchanda donde encontrarás las colecciones de vestidos de novia, trajes de novio y fiesta de los mejores diseñadores, con un gran bosque donde podrás realizar tu reportaje fotográfico, trato personalizado y ajustándose a tu presupuesto. ¿Cuál? El Bosque. Reserva tu cita en el 944763599. El Bosque. Bisturí, tijeras, Momocapac. ¡Hijo, Momocapac! Quiero que peinen toda la zona. Quiero un hombre en cada salida y quiero un maldito Momocapac. Tócalo otra vez, Sam, y tráeme un Momocapac. Todo el mundo quiere un Momocapac, pero solo tú puedes conseguirlo. Porque si contratas un móvil Euskaltel, te llevas el Motorola L2 Bluetooth superfino, una mochila y una camiseta de la Marea Naranja Tour 2006 con diseños creados por Kokushimushu. Todo por solo 19 euros. Corre a tu punto de venta Euskaltel y Momocapaquetízate. Radio Bilbao. Cadena SER. En la cadena SER, El Larguero. José Ramón de la Morena. Gire a la izquierda. Atención, rueda pinchada. Llame a Winterthur Seguros. Le mandarán una grúa y cambiarán la rueda en pocos minutos. En Winterthur te damos más de lo que esperas por menos de lo que te imaginas. Winterthur Seguros. Asegúrate el mejor servicio. Vámonos de fiesta. Vámonos de fiesta. Vámonos de fiesta. Vámonos de fiesta. ¿Quieres la melodía del Profiquito en tu móvil? Envía Renault Espacio Mundial al 5666. Creemos en tu negocio tanto como tú. Por eso este mes Renault Kangoo desde 8.250 euros. Más información en entreprofesionales.renault.es. Más de 3 millones de personas nos confían sus vacaciones porque sumamos ventajas. Te ahorras un 8%.
Puedes pagar en 6 meses sin intereses. 40.000 niños viajan gratis y además te regalamos 90 euros. Halcón Viajes, la forma más inteligente de viajar. Las 12:40. Yo espero que no hayas llegado con la función empezada, porque si es así vas a reconocer enseguida la voz del doctor Eufemiano Fuentes, procesado por un presunto delito contra la salud pública en esa operación Porto que ha llevado a cabo la Guardia Civil contra el dopaje en el deporte. Pretendo que conozcas un poco quién es el doctor Eufemiano Fuentes primero y cómo se llega hasta este punto, porque después de escuchar lo que estáis escuchando, tampoco quiero entrar en una discusión sobre sus métodos, cómo son, o al menos todavía no, porque eso espero que lo hagan los especialistas. Yo quiero que llegáis a entender cómo este hombre se hace como una especie de gurú de todos los ciclistas, porque a mí hay directores que me llaman, yo teniendo Eufemiano estoy seguro, ciclistas que van a usted como si fuera la Virgen de Lourdes. Se lleva a un proceso donde a usted se le llega casi a idealizar, ¿no? Casi divinizar, ¿no? Usted es consciente de eso y es una especie, igual que hay jueces estrella, usted llega a un momento que se convierte en un médico estrella, hasta el punto que huye de la prensa. Sí, pero vamos a ver, no por ser ni me considero nunca un médico estrella, es decir, evidentemente hay un arma, digamos, terapéutica que utilizamos muchas veces los médicos, que es el efecto placebo. El efecto placebo significa darle a un paciente un medicamento que no es medicamento, que él cree que es un medicamento, y que observamos a veces un efecto terapéutico, simplemente porque la persona que tiene un problema, una patología, muchas veces no solo necesita la ayuda de la medicina o de una terapéutica, una terapia concreta farmacológica, sino muchas veces su propia ayuda, es decir, su propia psicología, su propia convicción o fuerza mental para curarse le ayuda. No sabemos cómo, pero sabemos que mucha gente simplemente por el deseo firme de querer curarse, pues ha curado de cosas que la medicina todavía no les encuentra explicación. Entonces, bueno, pues si te están, digamos, endiosando, idealizando, te puedes aprovechar de eso para hacer muchas cosas sin necesidad de... ¿Usted se ha hecho millonario con esto? Porque se han hablado de cifras de 1.000 millones anuales. No, que va, por Dios me libre. No. Yo no me he hecho millonario con esto. A mí esto siempre me ha gustado. De hecho, mi profesión inicial no ha sido esta. ¿El proceso cómo es? ¿Cómo llega un ciclista a sus manos? Porque a lo mejor llega un ciclista que usted puede estar en un equipo, o llevar un equipo, o dos, o lo que sea. Pero si un ciclista llega y le dice, doctor Fuentes, yo quiero que usted me lleve la asistencia, ¿cómo es esto? Bueno, yo inicialmente empiezo a trabajar en equipos de ciclismo. Un equipo. Soy el médico del equipo. Punto. Habíamos dicho que empezó en el Seat Orbea, luego el Seat Orbea pasó a la Malla de Javier Mínguez, luego del... no, del Seat Orbea pasé a la 11. El Seat Orbea desaparece, tiene un problema económico y me planteo otra vez la vuelta a casa. A reanudar mi actividad profesional como ginecólogo en el año 89. Luego estuvo estuve el año 90-91 en la 11 y en el 92 me voy a la Malla. En el 90-91, cuando la 11 sí que existía la EPO. Sí. Sí que existía la EPO porque los corredores de la 11, había ciclistas corredores de la 11 que ya se ponían EPO. ¿Usted ya ahí estaba completamente seguro que la EPO no le hacía ningún daño? En ese momento no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que estamos hablando de una época en que era... Bueno, si se ponía en EPO, usted estaría seguro que no les haría daño, porque si no, no se le iba a poner. Evidentemente no, yo no la iba a poner. Es decir, vamos a ver, aquí hay una cosa clara. Yo tengo mis ideas. Si me estás preguntando si yo he puesto EPO, yo te digo que no. Bueno, pues que a lo mejor usted no es el practicante, pero tengo mis ideas sobre el efecto terapéutico que puede tener y el efecto perjudicial que puede tener, evidentemente. Ese año ganó la Vuelta a Melchor Mauri, el año que estuvo usted. 2 años, el segundo, el primer año ganó Giovanetti, Marco Giovanetti, que estaba en el Segur, y luego el segundo la gana Mauri. Y luego se va usted a la Malla de Javier Mínguez. Correcto. Y luego pasa al Kelme, ¿no? Sí, al Kelme. Y ya estoy en el Kelme hasta que la muerte nos separe. No, hasta que me retiro de... No, bueno, está en el Kelme, pero luego al mismo tiempo que está en el Kelme lleva a muchos otros ciclistas. ¿Cómo se puede hacer eso? Igual que estaba usted en el Kelme, ¿cómo podía llevar a otros ciclistas? Por ejemplo, el caso de Casero con las bielas. Bueno, vamos a ver,
entre colegas, no solamente en medicina del deporte, sino en medicina, digamos, tradicional, se hacen colaboraciones. Dado que yo estaba en un equipo que normalmente iba al Giro de Italia, pues tenía colegas italianos, colegas franceses, colegas de otros países, y bueno, pues sin firmar nada y sin acordar nada, establecíamos un pacto de colaboración. Es decir, oye, si yo en tu país me veo necesitado, necesito cualquier cosa, me ayudas, y si tú en mi país lo necesitas, te ayudo. Y así empieza un poco. Entonces, pues en un momento determinado, yo voy a Italia, pues llego a Italia, tengo un problema, no sé a qué hospital acudir, o no sé cómo resolver un tema en Italia, porque no sé cómo funciona la sanidad italiana, y me ayudan, o en Francia o en Bélgica, y le hace un favor, viceversa. Y entonces te debo un favor, me das un favor, te hago yo un favor. Sí, porque Ángel Casero no le llevaba usted, Ángel Casero le llevaba el doctor, ¿cómo se llama? El Cecchini, el doctor Cecchini. Y por eso a usted le llama Cecchini y le dice que le busque las bielas a Casero. Sí, pero igual que antes hablaba del efecto placebo... Pero las bielas se lo digo entre comillas. Entre comillas, porque claro, eso era una de las, digamos, de las armas psicológicas que teníamos para que el corredor tuviera fe ciega. Esperarse ese momento. Me está diciendo que algunas veces no les ponen nada, pero para que ellos se lo crean. Efectivamente. Pues, entonces dirán, encima son unos... Nos engaña, encima nos engaña. No, estás aprovechando un efecto, el efecto psicológico que tiene, es decir... bueno, anécdotas en el ciclismo hay muchas, ¿no? Para estas fechas yo recuerdo que a mí hay directores que me dicen, bueno, Eufemia no es la bomba, yo si hago un equipo es la bomba. Es más, hay para esas fechas a usted ya le han ofrecido llevar equipos de fútbol, y yo recuerdo, esto es que usted me lo niega, me lo reconoce, haga lo que quiera, pero yo recuerdo que a mí me llama Manuel Oliveros una noche hace ya no sé cuántos años, cuando fue eso, yo no sé, hace más de años, me dice, oye, que 10 años, sí, posiblemente, y me dice que Eufemiano Fuentes ficha por el Barça porque le ha hecho una oferta a Núñez, y yo la verdad es que no me lo creí porque y enseguida luego ya se desmintió, pero sí es verdad que usted le vieron en el Ministadi, y que estuvo usted allí en el Ministadi, y que luego se ha sabido que además es verdad. Le digo que se ha sabido que es verdad porque usted no acepta esa oferta que le hace Núñez para el Barcelona, y esa misma oferta se la hacen posteriormente después a Sabino Padilla. Y Sabino Padilla sí que está dispuesto a aceptarla, porque ya había salido mal con el equipo Banesto, donde estaba en Durain, y está dispuesto a aceptarla, pero no termina de darla porque se cruza por medio Arrate, José María Arrate, presidente del Athletic de Bilbao, y contrata a Sabino Padilla. Y lo pone en un sueldo pues no llega al 1.000.000 de euros, pero de 130 millones, una cosa, no lo recuerdo, lo tenía apuntado con detalles. Entonces yo digo, joder, pues Eufemiano tiene que ganar la pera para no haber aceptado eso. No, pues ahí te equivocas. En ese momento yo estaba colaborando, trabajando con un equipo de fútbol. No me diga que el Barcelona le ofrecía a usted menos, porque no me lo puedo creer. No, vamos a ver, esto es un tema muy delicado. Sí. Han habido unas conversaciones, hubieron unas conversaciones en un momento determinado, y digámoslo así, a mí no me apetecía trasladar a toda mi familia de ciudad, irme a vivir a otra ciudad, y bueno, pues todo en la vida no es dinero, sobre todo, como bien decías, si procedes de una familia acomodada en la que no estás necesitado de... ¿Cómo? Luego, usted ha llevado equipo de fútbol, me lo dijo. Bueno, ese mismo año, sí, o el 95-96, yo estuve trabajando con el Elche. El Elche entonces estaba en segunda. ¿Por qué? Porque el presidente... ¿Lo subieron? No, jugó la liguilla esa, ¿cómo se llama? La fase de promoción. Sí, pero es que yo fui apartado antes de que se llegara ese momento. Yo estuve... ¿Usted lo dejó en la promoción? Yo lo dejé en puestos de promoción y me tuve que meter, exactamente, de lleno en el ciclismo. El presidente del equipo de ciclismo era José Quiles, y el presidente del Elche era su hermano Diego Quiles. ¿Y usted llevaba el Kelme? Yo estaba con el Kelme, pero en invierno pues no hay casi actividad. Ni en enero, hasta finales de enero, principios de febrero, no empieza la competición ciclista. Entonces, ese periodo, bueno, pues en ese momento me pidieron que le echara una mano al equipo, y se la eché hasta que me volvió a reclamar el director del equipo, que entonces... ¿No acepta la oferta del Barcelona y se queda en el Elche? No, yo no estaba en el Elche. Yo acepté una ayuda, yo estaba en el Kelme, y siempre dejé muy claro que yo era médico de ciclismo. Y yo, sí, mis patrones, porque eran los hermanos Quiles,
me necesitaban, yo en ese momento decidí echar una mano. Si me hubiesen dicho, te tienes que quedar para siempre en el Elche, mi respuesta hubiese sido la misma, no. Y luego, usted ha llevado a otros equipos de primera división, que me dice que por secreto profesional no quiere decir, pero ¿cómo se trata a un equipo de primera división? Porque usted me ha dicho, a mí los futbolistas ni me conocen. ¿Cómo se hace eso? Se supone que usted hablará con su médico o con algún representante y les dirá, este es el plan, tal, porque eso sí que me lo está explicando usted hace un rato ahí con unos parámetros. ¿Cómo hace eso con un equipo de fútbol? Bueno, vamos a ver, es que la preparación médico, biológica, no implica, como la gente piensa, suplementación vitamínica, mineral y farmacológica solamente. Implica pues un diseño de la programación de la temporada. Y eso va íntimamente ligado con la preparación física. Entonces, en un momento determinado, por ejemplo, cada deporte es diferente, pero ya que me estás preguntando del fútbol, en el fútbol no se puede estar en forma desde 1 de septiembre hasta finales de mayo. Entonces, lo ideal es elegir periodos, que esa misma idea fue la que intenté introducir en el ciclismo, es decir, las periodizaciones o los momentos de forma, los periodos de forma. Entonces, bueno, pues hay una decisión que no es evidentemente mía, sino técnica o del equipo. Queremos estar bien aquí, y entonces tú dices, bueno, pues para estar bien en febrero y marzo hay que empezar a intensificar los entrenamientos y la preparación a finales de noviembre, y entonces esa intensificación del entrenamiento, ese, digamos, sobreentrenamiento que se va a hacer para sacar luego un punto de forma mejor, conlleva pues una serie de alteraciones en el organismo, y entonces tú empiezas a hacer controles más frecuentes y a suplementar y a reponer todo lo que se está gastando para que no haya lesiones, para que no haya sobreentrenamiento. Suplementar y reponer se sobreentiende que es inyectarle su tratamiento. Inyectar el tratamiento que necesite cada uno, que es individual y que depende solo y exclusivamente de las pruebas que hagas y de lo que encuentres. ¿Esos tratamientos los hace usted, quiero decir, que son sus pócimas o sabe usted cómo se hace eso? Porque yo he visto, por ejemplo, frasquitos que son como penicilina, absolutamente blanco, no pone nada, no se sabe nada. Entonces, ¿cómo se saca eso? De esos frasquitos blancos que me estás diciendo, yo no tengo ni idea ni conozco. Es decir, yo hasta... Era muy antiguo, ya, seguro. Es que yo, la verdad, que me quedo también un poquito antiguo. No, yo quiero aquí aclarar que, como médico, cuando tengo que recurrir a un tratamiento es con fármacos, con medicamentos que se venden en farmacias y que tienen un control sanitario y un permiso. Pero luego siempre hay una receta de la abuela, siempre hay algo... Igual que un cocinero combina los ingredientes para hacer un buen caldo, un buen potaje, un buen... Bien, evidentemente tú luego puedes decir, bueno, pues necesita un poquito de esto, pero tanto esto como esto que te acabo de decir, tienen una procedencia legal de una farmacia. Es decir, no vienen del mercado negro, ni son sustancias sin identificar, ni siquiera sustancias que no tengan un control, un registro sanitario. Otra cosa es que a ti no te interese decir qué sustancia estás usando, no la digas, pero tú sabes la que estás usando. Para que no le copien. Bueno, efectivamente. Eso ocurre, como en todos los profesionales, en todas las profesiones, ocurre al principio de tu carrera y llega un momento en que piensas, bueno, pues me sale hasta más rentable que tratar yo y de que hacer yo las cosas, de asesorar, de vender conocimientos, de vender ideas. Y entonces yo me dedico a asesorar y a planificar, a diseñar la forma de preparar momentos de forma o periodos de forma. ¿Y en fútbol le ha ido bien? Sí. No, se lo digo porque a mí hay un director de un equipo que va a verle a usted y tampoco voy a dar evidentemente el nombre del equipo porque entonces, claro, ya lo olvidaremos, pero ve que sale un FAS de un equipo de fútbol al que le está llevando usted. Y le fue bastante bien a ese equipo, ¿no? ¿Eso cómo se cobra? O sea, quiero decir que usted le dice, bueno, pues por jugador, por tratamiento, por logros, por decir si... En el caso concreto del fútbol... Por logros también, ¿no? Sí, puede haber un premio adicional si se consiguen los objetivos. Lo que pasa es que el equipo no gana la liga. Bueno... Si no gana la liga, algún equipo no se le acaba el mundo. Hay otros que sí se le puede acabar el mundo. No, este fue un exitazo. Bueno, lo que quiero decir es que... ¿Cómo será que al poco tiempo estuvo bordeando el descenso a segunda? Yo, vamos a ver, yo no voy a entrar en detalles por una sencilla razón, No es que no quiera dar nombres, es lo que dije antes, yo no venía a chivarme, pero no es por eso, que yo soy un profesional de la medicina, yo estoy sujeto a un secreto profesional, Una de las cosas que más han valorado
mis pacientes, clientes de toda la vida ha sido la discreción que siempre me ha caracterizado. Por tratarse precisamente de personas famosas, públicas, muchas veces, y otras veces porque incluso me han creado esa aureola de mago, de yo qué sé, de gurú que has dicho. Los mismos deportistas que acudían a verme me exigían esa discreción, esa privacidad, y yo la he respetado siempre. Yo le cuento, después de todo esto se empieza a rumorear en el mundo del fútbol que Eufemiano Fuentes está llevando algunos equipos y que se están produciendo milagros, y entonces hay algunos que se quejan, algunos equipos muy grandes que sospechan que usted está llevando también a otros también muy grandes, y entonces se empieza la persecución de Eufemiano, se empieza la persecución suya, empiezan a buscarle y nos encontramos con la operación Porto, A usted le encuentran pues todas las bolsas de sangre que le encuentran, le encuentran 2 maletas de viaje con esteroides, anabolizantes, un centenar de bolsas. Toda esa sangre que le encuentran, esa sangre se entiende que entiendo que es sangre de deportistas que se va a manipular, ¿no? No se manipula. La sangre no se puede manipular hasta donde yo sé. La sangre se puede recoger. ¿Para qué eran todas esas bolsas de sangre que a usted le cogen? Esas bolsas estaban destinadas a poder ser utilizadas en los próximos 10 años. Porque por la técnica que hay actualmente de congelación de la sangre, se puede conservar en condiciones suficientemente válidas para ser devueltas durante 10 años. Ya, pero yo no me creo que se le saque esa sangre fue quitada a un ciclista de 25 años y que le diga, te voy a sacar sangre para que cuando tengas 35... No, vamos a ver, habría que analizar entonces por qué se puede hacer, por qué se hace esto. Esto se hace porque el deportista, el que sea, tiene un problema que puede ser un problema patológico, sí, puede tener una enfermedad, o puede tener un problema deportivo, porque hay unas normativas, es decir, en el deporte hay normativas. Algunas, bueno, pues las puedo compartir o no las puedo compartir, pero las tengo que respetar. Hay normativas, como por ejemplo, una que te dice, si estás por encima de este valor, no puedes competir, porque no te admitimos. Son lo que llaman el hematocrito alto, el hematocrito, por ejemplo. Que es a partir de 50, que para que la gente lo entienda es cuando la sangre está muy espesa y hay riesgo de que te pueda dar un... En teoría a partir de algo más de 50. Sí. Yo tengo de forma natural 52 y no tomo nada. Es decir, la mayoría de los laboratorios del mundo de análisis establecen los valores normales del hematocrito en concreto, y la mayoría, salvo por ejemplo el de la Unión Ciclista Internacional y alguno más, la mayoría consideran valores normales aquellos que están comprendidos entre 40 en un hombre, entre 40 y 52 o 53. En su momento la Unión Ciclista Internacional estableció 50, muy bien, pero eso no quiere decir que de forma natural y con riesgo para su salud y que se les pese por eso demasiado la sangre, haya otros que puedan estar por encima de 50. Ya, pero ¿por qué todo ese secretismo? Si todo esto está tan claro y es tan... Bueno, tan creo que te lo acabo de decir. Es decir, no es secretismo, es simplemente que los pacientes que me visitan, me solicitan esa discreción. ¿Usted sabía que le estaba esa discreción para que se entienda, como le puede pedir un actor o una actriz de cine a un cirujano plástico al que va a arreglarse la cara. De acuerdo. Y le dice, no puede usted decirlo, y no está haciendo el cirujano nada malo, está ejerciendo su profesión. Lo que pasa es que el cirujano no le detiene la Guardia Civil. Bien, yo he sido acusado, yo estoy acusado de un delito contra la salud pública. A mí se me está haciendo un juicio paralelo por dopaje. Yo no entiendo de leyes, yo soy médico, Dios me libre, y contento de ejercer mi profesión. Pero sí me he tenido que leer las leyes que regulan el delito contra la salud pública. Y a la conclusión que yo he llegado, que es muy personal, que no depende de nadie, la digo yo, es que los delitos contra la salud pública no están hechos para sancionar a médicos en el ejercicio de su profesión. Yo creo que están hechos para sancionar a aquellos que sin ser médicos juegan a ser médicos y de alguna u otra forma están aplicando tratamientos, están dispensando o suministrando sustancias nocivas, tienen un laboratorio clandestino de fármacos o de medicamentos, o simplemente están manejando o trapillando con sustancias tóxicas, como por ejemplo la droga, el narcotráfico. Es decir, yo tengo el convencimiento que ningún médico de forma voluntaria daña la salud de un paciente.
Lo podrá hacer de forma involuntaria, pero no voluntaria. Está entrenado para todo lo contrario, para curar. Ahora, de forma involuntaria sí, y para ello ya hay un delito tipificado que es el de la negligencia o la imprudencia, no el del delito contra la salud pública. ¿Usted sabía que le estaba siguiendo la Guardia Civil? Yo llego a un momento en que tuve una sospecha. ¿Por qué? Porque, bueno, la sospecha era que tenía intervenidos mis teléfonos, porque yo hacía llamadas y oía ruidos. No, pero eso nos pasa a casi todos, ¿eh? Sí, pero entonces piensas, bueno, qué raro. Y cuando sale de esa cafetería y ve que le llegan 2 guardias civiles de paisano y le detienen... Me llevo un susto morrocotudo. Me quedó de una pieza. ¿Y Manolo saben qué dijo? No recuerdo en ese momento porque estás nervioso, no sé, pero evidentemente también le cogió de sorpresa total. El dinero, esos 10 millones de pesetas, esos 60.000 euros que llevaba Manolo Sainz, era un dinero que, según se cuesta en el sumario, le debían a ustedes desde hace ya bastante tiempo. Acabas de decir una cosa importantísima que quiero aclarar, que según consta en el sumario. Sí. Esto es un tema que está sub judice. Sí, pero no me diga que hay un juicio pendiente de celebrar. En su momento el juez pidió un secreto, o digamos un respeto al secreto del sumario, que yo garantizo que cumplí, y que en este momento hay cosas que a mí me encantaría contestar. Pero no vale agarrarse a eso. Hombre, si a mí me tiene prohibido mi abogado contestar, yo no contesto. Pero no porque no quiera contestar, sino porque ahora mismo no puedo, pero te lo contestaré. Esto te lo voy a contestar cuando preste declaración ante el juez. Primero se lo diré al juez. ¿Usted se ha hecho millonario, como no, han dicho? Yo no me he hecho millonario. En absoluto. Si dicen que lleva 200 deportistas y cada deportista le... Bueno, esas son las cuentas de la vieja. Bueno, no, las cuentas de la vieja. Si dicen que lleva más de 200 deportistas, porque lleva muchísimos deportistas. Eso también es... Bueno, eso es lo que me atribuyen. Incluso a mí hay una cosa que me indigna mucho, y es que da la impresión de lo que te decía antes, de que un deportista que ahora mismo se asocia conmigo, solo viene y exclusivamente viene a doparse o a que yo le dope, como si yo no supiera hacer otra cosa. Y eso no es así. Esos tratamientos dicen que costaban unos 40.000 euros anuales. De esos 40.000 euros anuales, que sobreentiende que... ¿cuánto le cuesta a usted no me lo entienda mal, no me lo tome en tono peyorativo, digo la pócima, ¿cuánto le cuesta el montar la bomba? Vamos a ver, en medicina nunca sabes lo que te vas a gastar, ni siquiera cuando tienes una infección, no sabes si vas a tener que usar un antibiótico 5 días o 35. Es decir, es imposible saberlo. Eso depende, cada caso es individual. ¿Con los ciclistas también les cobraba con arreglo también a los resultados? Porque no. Solamente un tratamiento y... No, yo cobro de acuerdo al trabajo que he realizado y a lo que creía que valían mis honorarios, mis servicios profesionales. Así de claro. ¿Y según quién fuera el ciclista le cobraba más o menos? No por ser quien fuera, sino simplemente por el trabajo que me iba a dar. Si le pregunto cuál ha sido la declaración de la renta que ha hecho este año, ¿me lo dice? Sí, pero corro el riesgo de equivocarme porque no la hago yo, me la hacen unos asesores fiscales. Pero puede estar en torno a los antiguos 12-13 millones de pesetas, que los ganan pocos médicos. Y en estos últimos años mis declaraciones eran más elevadas. He llegado a declarar el doble, porque dependía del momento. Evidentemente nada que ver con las cifras. ¿Por qué le ha ido peor? No me ha ido peor. En un momento de mi vida me ocurre algo que yo considero que es una tragedia familiar y me aparto todo lo que puedo del ejercicio de mi profesión. Evidentemente no puedo vivir del aire. Podría, pero me dedico a lo que antes te decía, a asesorar, a vender mi experiencia, mis conocimientos, y estoy más tiempo con mi familia que me necesita. Y no voy a extenderme más sobre el problema que me hace tomar esta decisión. ¿Y ahora mismo de qué vive? ¿Cuáles son sus ahora mismo no tengo ingresos ningunos, evidentemente. Yo ahora estoy viviendo de unos ahorros que tenía, digamos, de lo que había ganado hasta hace meses. Yo a partir del 23 ¿Quién pagó de mayo, la fianza? Mi familia. Mi familia me prestó el dinero para poder pagar la fianza. ¿Alguien le ha ofrecido dinero a cambio de su silencio? No puedo contestar esa pregunta. Pues a mí me queda mucho que hacerle todavía. En la cadena SER, El Larguero. José Ramón de la Morena. Radio Bilbao. Cadena SER.
Clínica Berride, más de 28 años de experiencia en tratamientos de medicina estética y cirugía facial y corporal. Autorizada por la Consejería de Sanidad del Gobierno Vasco. Clínica Berride, Elcano 4 primero, 94 423 7502. Es Cristina. Es ser solidarios. ¿Te imaginas la radio? Es la SER. Cadena SER Euskadi. Un paso por delante. Radio Bilbao. En la cadena SER, El Larguero. José Ramón de la Morena. Este es un punto ganador. Porque el SEAT Altea te ofrece todo el carácter y espacio de un gran coche. Busca el símbolo Match Point en tu concesionario SEAT. No pierdas este punto. Y ahora, además, no pagues hasta 2007. Este verano ir de festivales es más barato con la tarjeta 40 principales de la Caixa. Del 29 de junio al 1 de julio, Lleida, Sengla Rock, Bad Religion, Pereza, Violadores del Verso, Reincidentes y 50 grupos más. Paga tus entradas con la tarjeta 40 principales de la Caixa y tendrás hasta un 20% de descuento. Si vas de festivales, no olvides tu tarjeta. Más información en lkxa.com. Tarjeta 40 principales. Todo lo que quieres, ahora por mucho menos. Siempre quise tener un hijo futbolista. Con los 9 primeros no hubo manera, pero con el 10º cumplí mi sueño. Ya juega en primera división. ¡Ay! Con el 10º acerté. Acierta con el 10º de Lotería Nacional. Este sábado sorteo extraordinario Niños de San Ildefonso. 140 millones de euros en premios. Lotería Nacional. Que la suerte te acompañe. Este es un comunicado dirigido a toda la población. Si algún ciudadano se encuentra al mono vestido de astronauta, que no pretenda adoptarlo. Es muy listo, puede conquistar a su pareja y robarle el cariño de sus hijos. Sus técnicas de persuasión están muy depuradas. Polo Match con Climatic y radio CD MP3 desde 10.900 euros. Lo ves, lo quieres. El Larguero. José Ramón de la Morena. Voy a hablar de todo, voy a hablar de muchas cosas, voy a decir cosas que van a dolerle a mucha gente y voy a decir las cosas como son. Lo que tenga que decir lo diré. Si tengo que decir la verdad, aunque duela, la voy a decir. Si tengo que hablar de otros deportes, hablaré. Voy a decir todo lo que puedo decir, que no me lo impida mi secreto profesional. Este era el doctor Eufemiano Fuentes anoche cuando lo encontró Jesús Bueno. ¿Cree usted que está diciendo toda la verdad, doctor? Estoy diciendo, como bien refleja la cinta, todo lo que me permite mi discreción y mi secreto profesional. ¿Para qué se saca sangre a un deportista? Todas esas bolsas de sangre que usted ha sacado, dígame una explicación razonable que nos puedan creer de verdad, que le puedan creer de verdad. Bueno, como explicaba antes, en el deporte hay mucha hipocresía. En el deporte hay mucha hipocresía. Y ahora te puedo poner ejemplos. Hay unas normas que se ponen, en teoría, para proteger la salud del deportista. La norma del hematocrito. El que tiene más de 50 no le dejamos correr porque en teoría se protege la salud. Sí, pero dígame, ¿para qué se saca sangre? Porque si un deportista tiene esa norma que le impide participar y te viene de estar en altitud, por ejemplo, y viene con 53 de hematocrito y compite dentro de 3 días, tú tienes 2 opciones. O decirle que no compita, o quitarle sangre para que esté dentro de la norma. Y se la quitas. Y compite. Esa sangre normalmente se tira. Cuando descubro que existe un método, que es el de la congelación, que puede hacer que esa sangre dure 10 años, decido conservarla por lo que pueda pasar. Porque ese mismo deportista, voy a decir una cosa, debería tener también, si la normativa fuese sensata, un tope inferior, por debajo del cual no le deberían tampoco dejar competir. Y no existe. Es decir, yo voy a decir ahora aquí una cosa que es muy fuerte, pero es así. A un ciclista le permiten empezar el Tour con 31 de hematocrito, pero no con 51. Y cualquier médico que esté oyendo esto se lleva las manos a la cabeza, porque es mucho más peligroso para la salud del deportista que se empiece el Tour con 31 que con 51.
Y no sé si lo he dejado bien claro. ¿Y qué hacía con toda esa sangre que se queda allí? ¿Qué hacía con ella? Esa sangre se conservaba adecuadamente. ¿No la manipulaban? No se puede manipular. Lo único que hacías era conservarla en condiciones adecuadas. Las hormonas del crecimiento, los anabolizantes, la EPO, todo eso que encontraron en el registro, ¿eso para qué se utiliza? Vamos a ver. Eso no puedo ahora explicar mucho porque está el tema subyúdice, pero las cantidades que me han encontrado son muy pequeñas. Y evidentemente no eran para uso con los deportistas, era para uso exclusivamente familiar. Pero no le han encontrado pequeñas cantidades, le han encontrado grandes pequeñas cantidades. Y sobre todo, al tratarse de todas esas cantidades, ¿dónde se consigue todo eso? ¿Dónde lo ¿En las farmacias? ¿En la farmacia se consigue la EPO ahora mismo? Ahora mismo la EPO no se consigue en las farmacias. Se conseguía antes en las farmacias. ¿Y usted dónde la conseguía? Yo la consigo en las farmacias. Ahora, digo. Ahora, es que es un tema muy concreto, pero aunque no quiero entrar en él, voy a explicar eso en concreto. A mí me han encontrado EPO suficiente para tratar a una sola persona. El nombre de esa persona no lo voy a decir porque no es un deportista, pero es una persona de mi estricto ámbito familiar y no lo voy a decir. Y esa EPO yo la había comprado solamente por si ese familiar la podía necesitar. Y no sé si ha quedado bien claro, pero es así y eso se sabrá. Entonces, yo no sé, pero quiero dejar claro una cosa. El hecho de estar en posesión de tener una serie de medicamentos que estén considerados como dopantes no quiere decir que tú los tengas que utilizar con deportistas. Es decir, la posesión de un arma no significa que tú vayas a robar un banco. Por lo menos así lo entiendo yo. Además, ¿qué se supone que puede tener un médico? Todos tenemos medicamentos en casa, pero ¿qué se supone que puede tener un médico? ¿Hay laboratorios clandestinos? Si los hay, yo no los conozco. ¿Se ve en la cárcel? No. Yo no tengo la sensación... Vamos a ver, yo no me siento criminal. Yo no he matado a nadie. Yo no he encontrado todavía una sola víctima a la que haya podido yo dañar la salud, porque entre otras cosas me habría enterado, me habría denunciado o habría venido. Tú vas al médico y te prescribe un tratamiento y te sienta mal, y lo primero que haces es llamar al médico o ir a verlo para decirle: doctor, esto que usted me ha prescrito me ha sentado mal. Y eso no me ha pasado a mí en los 28 años de ejercicio profesional que llevo. No he dañado la salud de nadie, no he matado a nadie, no me siento un delincuente, pero hay un juicio pendiente y estoy acusado y tengo un respeto por el desarrollo de esas diligencias, y hay cosas que yo ahora mismo no puedo decir. No es que no quiera, es que no puedo. El doctor Romo es un especialista en medicina deportiva al que yo suelo recurrir algunas noches cuando tratamos estos temas de doping. Doctor Ignacio Romo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Ha estado escuchando al doctor Ifuniano Fuentes? Sí. Dígame en qué no le da la razón, en qué no está de acuerdo. Que supongo que a lo mejor serán casi todo. ¿O no? Hombre, vamos a ver, yo quiero comenzar diciendo que efectivamente es un asunto que está subyúdice y que bueno, yo no tengo datos concretos de lo que hacía Eufemiano Fuentes, ¿no? Yo creo que hay un tema que no se ha tratado a fondo y que es el asunto del dopaje en concreto. Es decir, no se ha hablado de que existe una normativa y existen unas sustancias prohibidas, y básicamente para preservar la limpieza de la competición, que haya atletas y deportistas y ciclistas que compitan en igualdad de condiciones, y creo que de esto no se ha hablado nada, ¿no? Pues espera, que le conteste él. Sí. Bueno, buenas noches, en primer lugar, querido colega. Efectivamente, no se ha hablado de eso, y eso es una cosa que sí quería dejar yo bien claro. Es decir, a mí me parece totalmente lícito que se prohíba el uso de una serie de sustancias, de medicamentos o de principios activos, por el simple hecho de que mejoran el rendimiento deportivo y crean una desigualdad a la hora de competir entre unos y otros. Eso no me queda la menor duda de que tiene toda su razón de ser y su explicación. Lo que yo estoy diciendo aquí, que a lo mejor no se me ha entendido, es que lo que no podemos decir es que todo medicamento que está incluido en una lista de antidopajes mata o daña la salud, porque como médicos sabemos que depende de la dosis con la que usemos y de la cantidad y el tiempo y las condiciones o las circunstancias en que tiene que ser utilizada. Yo no discuto en absoluto que se prohíba el uso de estas sustancias porque mejoran o porque desvirtúan el resultado de una competición deportiva. Eso está clarísimo. Lo que yo cuestiono es que se diga, o que por el simple hecho de utilizar ese medicamento se te acuse de dañar la salud
si es que a ver, perdón, se ha dañado. Sí, doctor Romo, concretamente, ¿qué es lo que quiere preguntarle? Que a lo mejor no he sabido, porque yo tampoco, primero, no soy médico y me ha dicho, dice, no se ha tocado el tema del dopaje. Es lo que estoy intentando tocar, pero de manera que lo entiendan todos. Bien, bueno, yo creo que estamos hablando de algo que está subyúdice, ¿no? Las filtraciones que ha habido, pues hablaban de hormona de crecimiento, hablaban de dopaje sanguíneo, hablaban de la IGF-1, hablaban de testosterona, todas estas sustancias prohibidas. Y luego, evidentemente, no recuerdo, las 158 bolsas de sangre, bueno, el dopaje sanguíneo lleva muchísimos años prohibido. Es decir, bueno, se puede argumentar que eran tratamientos familiares, se puede argumentar que era para deportistas que bajaban de altitud. Generalmente, yo en el caso de Fuentes lo desconozco. Generalmente el dopaje sanguíneo se hace de una manera muy sencilla. Se extrae la sangre, se guarda esta sangre, se separa el plasma, se utilizan, para entendernos, los hematíes, los glóbulos rojos, es decir, se aparta lo que es el caldo, se dejan los fideos, que sería, por poner un símil, los glóbulos rojos. De esta manera se aumenta la masa eritrocitaria total, aumenta el transporte de oxígeno al músculo y se consigue un efecto dopante. ¿Y eso en qué puede perjudicar a la salud, doctor Romo? ¿En qué puede perjudicar después a un deportista? Puede perjudicar a la salud en que aumenta evidentemente la viscosidad sanguínea y puede dar, pues no sé, desde una trombosis cerebral, que era probablemente como fallecieron los ciclistas holandeses, hasta problemas sobre todo de alterar la viscosidad sanguínea. Entonces, el dopaje sanguíneo es básicamente eso, es obtener muchísimas muestras de sangre y reinfundir los glóbulos rojos. Esto está absolutamente prohibido, el dopaje sanguíneo está totalmente prohibido y bueno, y eso es el dopaje sanguíneo tal como se practica. Yo en el caso de Fuentes no lo sé. Yo sí quería comentar una cosa. La sangre se extraía, yo estoy explicando las razones por qué se extraía. No se ha hablado de reinfundirla, pero quería hacerle una pregunta, a ver cómo opina. Si el deportista o el paciente tiene unos valores hemáticos bajos, patológicamente bajos, ¿la transfusión le perjudicaría? Yo no estoy hablando de perjudicar. El dopaje sanguíneo está prohibido por la reglamentación de dopaje. Ahora no estamos hablando del deportista, estamos hablando de la reglamentación de dopaje, por tanto, de competir dentro de las reglas o competir en el mundo de la trampa. Efectivamente, pero yo creo que aquí, bueno, no sé, yo quería aclarar una cosa. El dopaje, si ha existido, que no estoy yo de acuerdo con que haya existido, no es el tema, digamos, que nos ocupa. A mí no me están acusando de dopaje, aunque me están haciendo un juicio paralelo. A mí me están acusando de un delito contra la salud pública. Es decir, me acusan de que la salud de alguno de mis pacientes ha peligrado. Y eso es lo que, bueno, está sub judice. Yo no puedo decir más, pero lo que sí quiero decir es que entiendo que esté prohibido por una reglamentación deportiva el dopaje, entiendo que todos tienen que participar en igualdad de condiciones y entiendo que la transfusión hecha solo y exclusivamente para mejorar el rendimiento deportivo esté prohibida. Pero también digo que igual que se prohíben estos métodos para mejorar el rendimiento, si hay sensatez, se tendrían que prohibir otras cosas que también mejoran el rendimiento y no están prohibidas. Pues sí, es posible. Pongamos ejemplos. No hace falta, porque sé que me va a decir, por ejemplo, las pastillas para dormir y todas estas cosas que más o menos... No, hasta el mismo entrenamiento deportivo, las estancias en altitud, las tiendas hipováricas, las zapatillas de clavos de los atletas. ¿Qué diría el Reforma Mundial de Pértiga? Las zapatillas de clavos de los atletas seguramente lo que no hacen es poner en peligro la vida de un atleta, ¿no? No, solamente mejoran o modifican, digamos, o distorsionan el resultado de la competición. Hay un Tour de Francia que la ganó un señor por 8 segundos. Por ponerse una zapatilla de clavo, sí. Con un manillar especial. Lemon a Fiñón. Sí. Pero por ir con ese manillar, a Lemon no se va a quedar muerto mientras duerme. No se va a quedar muerto. Por eso quiero diferenciar entre lo que es la normativa deportiva, que puede prohibirlo, y me parece muy bien que lo prohíba, y otra cosa es que se diga que daña la salud. Es decir, yo te explicaba un ejemplo que es muy significativo. O sea, yo llevo a mi hijo con 2 años al pediatra, le manda un tratamiento porque está en ese momento enfermo, por eso acudo a él, porque yo no soy pediatra, y le manda 3 medicamentos. De ellos, 2
son medicamentos dopantes, un anabolizante y un corticoide. Y claro, yo, en tono pues amigal, le digo, tú estás loco, no, pero si estuvieras en el deporte te echarían. Y me dice, ¿a ti qué te interesa? ¿Que se cure tu hijo? ¿O te interesa respetar esas normas de los deportistas? Ya, pero doctor, si su hijo estuviera sano y usted se lo pusiera eso para que fuera más fuerte o lo que sea, pues seguramente no sería bueno, ¿no? No, que no sería bueno dependería de si le hace falta o no le hace falta. Volvemos a lo mío, que hay que respetar la normativa deportiva. A los deportistas no se les pone esto para curarles, porque teóricamente se sobreentiende que están sanos, aunque me diga que el deporte profesional no es sano. Se les pone para mejorar su rendimiento, nada más, ¿no? No, vamos a ver, es que el deporte de alto rendimiento es sano. No. ¿Me estás diciendo Hemos eso? dicho que no es sano. Pero eso no significa que... Yo ahí discreparía, puede ser sano en muchísimos casos. Y en otros no, ¿verdad? Y yo creo que lo que habría que saber... Yo he dicho antes que la medicina no es matemática y que precisa de una serie de test, estudios, pruebas para saber quién necesita y quién no necesita y qué es lo que necesita. No sé si estará de acuerdo conmigo el doctor Romo. Vamos a ver, yo creo que estamos mezclando dos asuntos. Uno es el dopaje, y repito que en el dopaje hay unas reglas muy claras, una lista de sustancias prohibidas, y muchas de esas sustancias prohibidas, por lo que ha salido de la filtración del sumario, parece ser que estaban involucradas. Eso es dopaje y por tanto eso es un fraude deportivo y se sanciona a los deportistas con 2 años o en otros casos a perpetuidad. Eso es un caso. Por otro lado estaría la salud del deportista. Cuando se valora la salud del deportista, el debate sobre dopaje es muy complicado. Efectivamente, yo soy partidario de que las vueltas ciclistas duren mucho menos días, de que las etapas sean más cortas, de que haya más puertos de montaña. Es una barbaridad. Yo estaba hablando hoy con personas que están en el Tour, que llevan 3 días corriendo a 37 grados de temperatura durante 6 horas. Eso es una barbaridad, pero la reglamentación tal y como está ahora tiene una lista de sustancias prohibidas muy claras, y todo lo que sea utilizar sustancias prohibidas es dopaje, es fraude, es trampa y tiene que ser sancionado. Y eso está muy claro. Luego, el hecho de que se diga que los tratamientos son para uso familiar, pues bueno, esto es algo que se ha escuchado alguna vez en muchos casos de dopaje. También el hecho de llevar al extremo de que el deportista fuera una especie de enfermo donde ya a partir de ahí vale todo, también esto es muy viejo en la historia del dopaje, cuando se dice ya que el deportista es un ser enfermo sometido a grandes sobrecargas, pues a partir de ahí vale todo. Yo no estoy de acuerdo con eso tampoco. Y yo creo que esto es un proceso muy complicado que está sub iudice y yo no voy a entrar absolutamente ahí nada. Pero hombre, 158 bolsas de sangre, 45 de plasma, claves secretas, si esto fueran tratamientos de salud de deportistas no tendría por qué haber claves secretas, ¿no? Todo esto, pues hombre, en principio no suena que se está dentro de las leyes deportivas. Y segundo, si realmente se quieren cambiar las leyes deportivas, pues esto se puede hacer con consensos entre los médicos del deporte y intentarlo cambiar, ¿no? Doctor, muchísimas gracias, Gracias a vosotros. Buenas noches. Parece demoledor lo que acaba de decir. Bueno, él está hablando sobre lo que se ha filtrado el sumario. Yo ahí no voy a entrar, porque una cosa es lo que se ha filtrado y otra cosa es lo que es. Ya, pero como usted no es lo que sabe toda España y es lo que le querían preguntar. Bueno, pero ¿por qué todo eso es todos esos nombres camuflados? El diario AS ha sido de los que más se ha significado en el tema de la lucha con el dopaje, y usted estará de acuerdo, no estará de acuerdo, porque han sido muy críticos y muy severos con usted. Y Juanito Mora es uno de los subdirectores. Hola Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo estoy seguro que tú tienes muchas preguntas para hacer a Eufemiano Fuentes. Pues lo primero no va a ser pregunta. Lo primero va a ser la lectura de unos datos que tengo aquí, que me responda él, porque el sumario, que ha dejado de ser secreto, vamos a dejarlo claro, ha dejado de ser secreto, viene un documento que supongo que Eufemiano Fuentes reconocerá, porque en el informe dice: en el calendario de Liberty figura el programa de dopaje aplicado por el doctor Fuentes, que es que supongo que él lo reconocerá. Y aquí traduciendo lo que pone, veo extracción de sangre a un ciclista, voy a decir el nombre porque se ha publicado, extracción de sangre, el programa es de Beloki, año 2005, extracciones de sangre, días 12 de enero, 30 de mayo y 19 de junio, reinfusiones de sangre, 30 de mayo, 18 y 21 de junio,
Administraciones de EPO 500 unidades, 14, 16 y 18 de abril. EPO 1000 unidades, 31 de marzo, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15 de junio. EPO 2000 unidades, 30 de mayo, 1 de junio. Hormona de crecimiento. Bueno, concreto. Que concrete, que responda. No, yo no creo, yo no sé si se me ha entendido. Aunque esté el secreto del sumario levantado, ese tema está sub judice. Yo ahora mismo no tengo autorización de mi abogado para hablar de esas cosas, por respeto a un juicio que todavía no se ha celebrado, a una declaración ante el juez que todavía yo no he hecho. Sobre esto no le van a juzgar, esto es dopaje. Bueno, a mí me han acusado de un delito contra la salud pública. Yo le estoy preguntando, ¿usted dopa? No. ¿Y esto entonces? Las administraciones de EPO, de hormona de crecimiento... No sé de dónde viene, tendría que sumario. Bueno, el sumario habrá tenido acceso a él mi abogado, yo no. Usted puede tener acceso al sumario como imputado, en el momento que quiera. No, hasta que no se ha levantado el secreto, me decía mi abogado que ni él podía. Está levantado. ¿Cuánto tiempo hace que se ha levantado? Hace ya 5 días, 5 días o femenino, pero hay una cosa que a lo mejor sí que debería saber usted, ¿no? Pienso yo, ¿no? Que a lo mejor era mejor, ¿no? No era mejor decir, bueno, pues si lo del el dopaje ya más o menos está asumido. O sea, de discutir ahora que lo he hecho, que no lo he hecho, yo creo que eso está asumido por todo el mundo, por los propios ciclistas, por la lista. Una vez que está asumido esto, a lo mejor lo que tendrían que demostrar ustedes es que eso no ha puesto en peligro la salud pública de esos ciclistas. Si es verdad que es así, ¿no? Ya, pero el tema es el siguiente. Yo tendría que ver todo. Es decir, yo he visto muchas cosas filtradas o publicadas que no se corresponden con mi ejercicio de profesional. Es decir, me parece muy bien que se hayan filtrado, que hayan salido y que estén ahí, pero yo tengo que, ante un juez, ver todo lo que me enseñan y decirle pero lo eso, que veo. Eso que se lo está enseñando Juanito Mora es de puñal letra suyo. ¿Esto es suyo? Esto es suyo, ¿no? Aquí pone Liberty Seguros Team, sí. Es un calendario. Sí, temporada. Sí. Nada más. Muy bien, pero que es suyo, programación para... No, mío. Yo no tengo un ordenador capaz de hacer ese calendario. Es que estamos hablando de cosas que aunque digamos, esto es una fotocopia, y no sé si esta fotocopia es real o ha sido... Bueno, si nos ponemos a negar. Bueno, mire, doctor Fuentes, para mí la credibilidad la ha perdido en el momento que ha dicho, en la conversación, que no sabe de qué murieron esos 12 ciclistas holandeses en el año 89. ¿Murieron de una sobredosis de EPO? Eso ponía la autopsia, yo no lo sé. Eso es la autopsia, que si lo sabemos todos, ¿cómo lo puede...? Dice, no, murieron de no sé qué, no, murieron de sobredosis de EPO. ¿Y han muerto más? ¿Y ahora? ¿Y han muerto más? No lo sé. Pues yo ni siquiera sé de qué murieron esos. Eso es lo que he dicho aquí. Y claro, o sea, no creemos lo que dice la Guardia Civil del informe... Y luego hay una autopsia, es una cosa creo, otra no creo. Jugamos aquí con unas cartas según nos conviene. Yo creo que el asunto está absolutamente claro. Usted pertenece a esta trama del dopaje desde hace mucho tiempo y ahora le han pillado, nada más. Yo no entro en si hay un delito contra la salud pública o no. A mí lo que me parece es... A usted a mí me saca sangre y me la tiene conservada en un apartamento ahí en la calle. Digo, oiga, si me saca sangre para meterme dentro de 10 años, me la lleva a un hospital de sangre y me la conserva. Y no me pone una clave, me pone Juan Mora, sacada tal día, tal, no sé qué, y congelada en este sitio y con unas garantías. Porque estas 158 bolsas, ¿sabe lo que se me ocurre que son? Usted me lo contó una vez. Es un método muy bueno lo de sacar, irse a la altitud, a 2.500 metros. Entonces nada más llegar te saco sangre. Estás en anemia, entonces tu cuerpo empieza a producir mucha EPO endógena. Y cuando estés al máximo, como es tuya, no te la van a descubrir. Te saco medio litro de sangre, te guardo esa sangre y cuando la necesites, te la meto. Es tu sangre y nadie nos va a pillar. Yo me encuentro 158 bolsas de sangre en la nevera de un apartamento. Está claro, ya no veis si es delito de sangre. Yo supongo que es para hacer dopaje sanguíneo. ¿Sabía usted que profesionales de riesgo, es decir, que desempeñan profesiones de riesgo, como por ejemplo los toreros o los que hacen doblaje de películas, tienen sangre congelada en muchas ciudades del mundo por si la necesitan? ¿Sabía usted que el procedimiento normal en cualquier hospital
previo a una intervención quirúrgica no urgente, programada, consiste en el programa de autotransfusión, es decir, se le quita a usted sangre, se le guarda y luego se le pone por si la necesita. Y si no la necesita, esa sangre pasa al banco de sangre para poder salvar otra vida. ¿Lo sabía? Estamos hablando de una operación de trama criminal de dopaje que está tipificado así por la Guardia Civil. ¿Es un crimen el dopaje en este país? No es un crimen, es una trampa. Pero estaba hablando de trama criminal, es decir, eso lo ha calificado el sumario que ya hay. Es un sumario en el que yo no me pronuncio en absoluto. Eso se pronunciará el juez. Yo no me digo que estamos hablando no de congelar la sangre por sí. Yo voy en moto todos los días, puedo tener un accidente y no se me ocurre tener sangre congelada. Hay un banco de sangre, afortunadamente, en los hospitales. Nadie nunca me ha dicho, un médico, oye, te vas a sacar la sangre. Hombre, no, vuelvo a escuchar las excusas de siempre utilizadas por ustedes, por los ciclistas, para el deporte. No, es que siempre hay diabéticos entre los mecánicos para ocultar que si se lleva extracto de vacuno, siempre hay asmáticos entre los corredores para llevar Ventolin. Esto me son las mismas excusas de siempre, doctor Fuentes. ¿Y a usted le parece que está bien que, por ejemplo, un deportista, bueno, un ciclista, ya que estamos hablando, un ciclista, vamos a poner un ejemplo muy claro, José Ramón es ciclista profesional y yo soy trapecista de un circo. A José Ramón, que está disputando el Tour, una abeja le clava el avisón en el ojo y le cierra el ojo de la inflamación. A mí también. Vamos a un médico, a él le recetan un corticoide para bajar esa inflamación, porque si no tendría que bajar los puertos a 90 por hora con la visión de un solo ojo y no tiene la visión tridimensional. A mí también me lo recetan. Él no lo puede usar, yo sí. Y yo esa noche actúo en mi circo como trapecista y él no puede. Volvemos a la anécdota, estamos hablando de una cosa mucho más profunda. Si yo solo le pido un reconocimiento, ya que no es delito el doping, porque gracias a Dios se ha descubierto toda esta trama antes de que sea delito. Ya que no es delito criminal, ya que no es delito el doping. Yo creo que no está dejando claro. La trama criminal si debe ser por lo del delito contra la salud pública. Estoy hablando de dopaje. Ya que no es delito el dopaje, ¿por qué no reconoce que ha utilizado sustancias dopantes entre los deportistas? Y porque no yo he dopado. Y no pasa nada, como lo ha hecho Manzano, y vive tranquilo, y no pasa nada. Y a partir de ahora, decir, bueno, vamos a ver de qué manera se puede limpiar todo esto. ¿Se podría correr en el Tour de Francia? ¿Se podría correr la Vuelta a España? ¿Se podría hacer una gran prueba sin dopaje? ¿Sin todo ese tipo de ayudas? Pero habría que modificar algunas cosas. Por ejemplo, no se puede hacer 3.600 o 3.800 kilómetros, 90-95 horas de máximo esfuerzo en 20 días, a una media de 5 horas diarias. Habría que dar descanso. No se podrían poner 4 etapas seguidas de montaña, que son, vamos, rompedoras. Evidentemente, se puede hacer, pero no a la velocidad que se hace. ¿Y no sería mejor decir esto? Yo estoy diciendo ahora mismo que si a lo mejor igual hace 50 años en el deporte no había médicos y entonces los mismos deportistas o el entorno, digamos, intruso, es decir, el entorno que yo llamo no médico del ciclista o del deportista que sea, era el que le ayudaba o le aconsejaba, o el farmacéutico del pueblo decía, tómate esto que te va bien, y lo tomaban porque realmente se veían a veces pues en situaciones límites para poder acabar ese Tour de Francia, y actualmente hay una serie de médicos que en el peor de los casos lo que te están diciendo es cuáles son los límites para que tú no perjudiques o no dañes tu salud. Ahora, independientemente de eso, estamos de acuerdo en que si hay una normativa antidopaje y no se pueden usar una serie de productos, no se usan, pero porque están prohibidos. Lo que pasa es que estamos llegando a la conclusión es que si esos 3.600 kilómetros no se pueden hacer a esa velocidad, no se deberían hacer, esos calendarios son inhumanos. Claro, y se están haciendo, habría que modificar los calendarios. Eso no es sano. Está todo el pelotón así. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tienes algún colaborador que ha sido antiguo deportista? Muchos. Vamos a ver, dime uno. Pues desde Mitchell hasta el Poli Rincón. Una pregunta, simplemente si la puedes contestar y si no, no. Por lo que me estás diciendo, nombres de futbolistas. ¿Cómo están sus rodillas? Pues mal. Su espalda. La de Mitchell, evidentemente, el año pasado le volvieron a operar, y al Poli Rincón pues también le volvieron. ¿Y habría que decir que eso es una consecuencia de un supuesto dopaje, o es que el deporte, al nivel que lo ha practicado, le ha dañado una serie de hemos partido de la base de que el deporte profesional, hemos dicho desde el principio que no es sano, que deja secuelas? Eso es evidente, lo hemos dicho siempre. No es sano. Pero precisamente por eso intentemos
hacerle lo más sano posible, ¿no? Pero entonces habría que limitar el esfuerzo deportivo. Habría que separar las competiciones para que dé tiempo a recuperarse y habría que poner un tope al entrenamiento deportivo, porque a mí me ha dicho un deportista, un atleta, yo entreno hasta que me lesione, porque si no me lesiono, quiere decir que podía haber entrenado más y hay otro que lo ha hecho y me puede ganar. Eso que lo escuche un médico, evidentemente, no es lo más recomendable para un deportista. Ahora, estamos hablando de un profesional del deporte, estamos hablando de una persona que vive de eso, y yo antes quise establecer la diferencia entre el deporte profesional y el deporte amateur o el deporte en otras categorías. Con la experiencia que usted tiene, ¿se da cuenta cuando un corredor está dopado? ¿Se da cuenta cuando a un equipo le han parado a varios jugadores de momento, entre comillas, que han parado presuntamente lesionados? ¿Se da cuenta cuando a un tenista le paran también de repente o empiezan más pronto o más tarde? ¿Se da cuenta cuando le están cargando las pilas? Esos parones podrían ser consecuencia de una decisión de decir, vamos a reparar o cargarle las pilas, cargar las pilas, sí, en el sentido que sea. Es sospechoso de eso, pero también quiero decir eso, es decir que por supuesto que yo admito y respeto la normativa deportiva, pero entiendo que el deporte de alto nivel es una profesión de riesgo y tiene sus riesgos, y yo creo que es la única profesión del mundo donde está mal visto que tú recurras a algo para mejorar tu rendimiento. Que lo acepto, aunque no lo comparto. Sí, pero para no hacer peligrar la vida. Bueno, pero es que eso es lo que estamos intentando aquí diferenciar. Si peligra su salud o simplemente si se ha hecho trampa y lo que peligra es el resultado deportivo que puede quedar distorsionado. Usted lo que cambiado. admite, exacto, usted lo que admite es que lo único que se altera es el resultado de esa prueba, pero que no peligra la salud nunca. Yo digo que no peligra siempre y cuando un tratamiento médico esté efectuado, dirigido, controlado por un médico, que creo que es el único que tiene capacidad legal para hacer tratamientos con medicamentos, no con sustancias. Ese es otro debate, porque claro, si partimos de que prácticamente, por lo que he visto, todo el pelotón está así, pues claro, evidentemente... Bueno, esa es otra de las hipocresías. Está claro que es muy difícil cumplir con los calendarios competitivos que se les ponen a los deportistas de alto nivel a pan y agua. El caso Manzano, el único deportista que ha contado absolutamente toda la verdad sobre el dopaje, él nunca dijo que se hubiera sentido enfermo. Y es más, dijo, yo me sentí morir a causa de una transfusión de sangre. Entonces, todo lo que está diciendo... ¿Quién se la hizo? Manzano. No, la transfusión, ¿quién se la hizo a ese señor? Eso que lo diga él. Fue una transfusión de sangre hecha por un médico del equipo Kelme. ¿Quién? Un médico del equipo Kelme. Bien, pero ahora yo le contesto. Yo no le estoy diciendo que sea usted. No, evidentemente... Pero vamos al hecho, es decir, que los deportistas son enfermos. No, Manzano nunca estuvo enfermo. Es que nosotros les ayudamos en su salud. Pues Manzano se sintió morir porque o esa sangre estaba en mal estado, mal conservada, por a lo mejor por no estar en un banco de sangre depositada, o bien porque era de otra persona. Y él se sintió morir. ¿Y por qué no lo denunció? Lo ha denunciado. ¿En el momento que le ocurrió? Lo ha denunciado en el momento que lo denunció. ¿Pero fue en el momento que le ocurrió? No lo sé si fue el día siguiente un enfermo, o un mes después. O un paciente. Pero vamos al hecho. Que no se está mejorando la salud del deportista. A veces se les puede poner al colapso. Se les puede poner en riesgo de muerte. Que es el único caso del único ciclista que ha confesado y después esto es lo que me ha pasado. Sí, y yo subía las montañas de miedo, pero aparte un día me moría. Doctor Fuentes, ¿ahora qué va a hacer? Pues tendré que enfocar mi vida de otra forma. Evidentemente, mi vida profesional ha quedado totalmente destruida. Yo posibilidades de seguir aquí tengo muy pocas porque, entre otras cosas, he sufrido, pues lo que yo considero un linchamiento mediático. Evidentemente, pues ahora estoy pues preparando un libro, una biografía, voy a hacer un documental y en el futuro pues no sé lo que voy a hacer. Evidentemente esto no va a quedar así porque mis abogados están estudiando las medidas que hay que tomar, pero lo que sí está claro es que mi vida va a dar un giro de 360 grados, ¿no? De 360, es decir, yo profesionalmente me han liquidado. Insisto, yo no pretendo liquidarle, en ningún caso juzgarle, porque no soy juez, solamente pretendo preguntarle todo lo que se pregunta a la gente de la calle y escucharle, que más o menos es lo que intentamos hacer esta noche.
Radio Bilbao. Cadena SER. Un paso por delante. Bilbao Vertical. Reparación, restauración, albañilería, pintura, bajantes. Bilbao Vertical. Trabajos verticales sin andamios, rápidos, seguros, económicos y con materiales de primera calidad. 94 400 0624. Técnicos especialistas en trabajos de altura. ¡Perdón por nuestros precios! Los días 10, 11 y 12 de julio va a ocurrir un milagro en MediaMarkt. ¡Solo 3 días! MediaMarkt, el centro comercial Megapark, Baracaldo. Yo no soy tonto. Radio Bilbao. Cadena SER. Un paso por delante. En la cadena SER, El Larguero. José Ramón de la Morena. Vivan los lápices de colores. Viva la biblioteca de mi barrio. Vivan los cruces de caminos. Hay un tesoro en el que tú decides, con productos como las letras del tesoro, los bonos y obligaciones del Estado y los strips, donde tú marcas el plazo de la inversión y eliges conocer la rentabilidad desde el primer día. O como los Fontesoro, en los que puedes invertir con total flexibilidad. Llama al 900-215 5050 o entra en tesoro.es. Tesoro Público. Elige. En 1968, Dick Fosbury empezó a saltar hacia atrás en la prueba de salto de altura. Fue descalificado, pero hoy todos saltan como Dick. En Pelayo también hemos empezado a hacer las cosas de forma diferente, con nuevos productos y nuevos servicios. Pelayo, nace un nuevo lenguaje en el mundo de los seguros. Visítanos o llama al 902 35 22 35. Este es un punto ganador, porque el SEAT Altea te ofrece todo el carácter y espacio de un gran coche. Busca el símbolo Match Point en tu concesionario SEAT. No pierdas este punto. Y ahora, además, no pagues hasta 2007. Doctor Eufemiano Fuentes, se nos ha hecho tardísimo, como usted ha comprobado. Yo sé que para usted el tiempo ha pasado bastante más rápido que posiblemente para algunos oyentes que a lo mejor esperaban, mucha gente que está aquí despierta a estas horas, a lo mejor esperaban escuchar otra cosa. Yo supongo que a lo mejor algún día tendrán que escucharlo. Usted me estaba diciendo que primero tiene que prestar declaración ante el juez y que una vez que preste declaración ante el juez a lo mejor empieza a decir otra serie de cosas y a lo mejor dar más datos o más detalles. Yo lo que sí que creo es que hay una oportunidad gloriosa de que el deporte y la medicina deportiva a partir de ahora sea otra cosa, pero creo que también está un poco en los médicos como usted. Efectivamente. Yo lo que sí quisiera terminar es diciendo una cosa muy clara que creo que si no se ha dejado claro en este debate, para mí es importantísimo, y es aclarar que por muchos tratamientos que se hagan, de un burro nunca será un caballo de carreras. El bueno siempre ganará y el malo será un poquito menos malo, nada más. El problema no es que hagamos de un burro pero hay esa creencia, sino que hagamos carne de matadero de todos. Sí, pero lo que yo me refiero es que hay gente que ha dicho me he puesto de todo y no ha ganado nada. Es decir, si poniéndose toda la lista entera de productos dopantes se pudiera ganar un Tour de Francia o un Mundial, me la pondría yo, en todo caso, antes de ponérsela a nadie, y lo ganaba yo. Es decir, tiene que quedar claro que puede que en un momento determinado establezca pequeñas diferencias entre un nivel determinado de rendimiento entre los mejores, pero es que no se crea nadie que por el hecho de ponerse lo que sea va a ganar lo inganable. Es que no. Pero se ha llegado a creer ese... Pues yo lo quiero desmentir aquí. Se ha llegado a creer ese clima y se ha llegado a pensar que sí. Y ese posiblemente sea el gran error de muchos deportistas. En su ignorancia, en su atrevimiento, en su osadía, se ha llegado a eso, ¿no? Y eso puede llegar también a que haya médicos que se hayan aprovechado de todo eso. Y médicos, y químicos, y biólogos, y mucha gente. Y esta es la oportunidad, ¿no? Que tiene no solamente este país, ¿no? Sino que tiene posiblemente todo el deporte mundial ahora para limpiar todo esto y que los médicos deportivos de verdad sirvan para asesorar y para mejorar el rendimiento, pero no para envenenar. Efectivamente, es que eso es lo que debería ser. El médico debería ayudar al deportista, si puede, por supuesto respetando las normas, que es como tiene que ser, pero no engañarlo ni que nos engañemos. Es decir, la hipocresía que hay diciendo que una serie de tratamientos dañan la salud, hay que eliminarla. Es decir, yo, para la hipocresía del momento, como dijo un compañero hace poco en un artículo, pues haría un contraanálisis moral. Es decir, está claro que todos se tienen que quitar las máscaras y todos tienen que decir lo que hay. Yo estoy diciendo aquí que aunque hay una normativa
antidopaje muy concreta, la finalidad de algunos tratamientos son para ayudar al deportista, y a veces chocan con la normativa antidopaje, y el médico se ve en la dificultad de decidir si preserva la salud o si viola la normativa deportiva. Y a mi entender, primero está la salud del deportista y luego están las normativas deportivas. Doctor Fuentes, hasta posiblemente muy pronto. Eso espero, y espero que entonces el sumario o el proceso que ahora está en curso esté más avanzado y pueda hablar con más claridad. Ahora yo le debo un respeto al proceso que está en curso. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, que tenga suerte. 1:45, nos faltan algunas cositas todavía, ¿verdad, Javi? Anda a ver. Llega la tarjeta banda ancha 3G de Vodafone. La nueva tarjeta de hasta 1,8 megas que te permite conectar, descargar y transmitir datos 5 veces más rápido que la anterior. Por fin podrás trabajar 5 veces más, o podrás terminar de trabajar 5 veces antes y tener más tiempo libre.